Martes de Pregúntenle al Eli, mi querido Eli Feinsey, ¿cómo estás? Hola Alberto, aquí con toda la pata. Mira, ¿Vos cómo estás? y con toda la cámara prendida estoy viendo, muy bien. Con toda la cámara prendida porque me invitaron por Zoom. Es que siempre me invitan por Skype y es con cámara cerrada. Mira tú, muy bien, qué bueno. Muy bien, de todos modos, a ver, voy a tener que pagarla para, para poder accesar a las preguntas. Bien, pero ya te saludé, ¿cómo va todo, Eli? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí preocupado por el rumbo que tiene este país y por los eventos que han sucedido en estos días, pero yo, gracias a Dios, bien. Bueno, pero lo bueno es que este país tiene una oportunidad de oro el próximo año para cambiar ese rumbo, Así es, ¿no? así es, y esperemos que el público sepa escoger bien, que no crean que la solución está en un retorno al pasado, pero tampoco en irse a los extremos de ningún tipo, ¿verdad? Exactamente. Bien, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Dice Randy Salas Morris, te pregunta, ¿qué medidas propondrías para minimizar la corrupción relacionada con la generación de obra pública ahora que está de moda este asunto? Sí, buenísima, muy, muy apropiada la pregunta. Hay una serie de medidas que hay que tomar para eliminar o minimizar, como dice él, creo que ese es el término correcto. Pretender que la corrupción se va a eliminar realmente es iluso, ¿verdad? En primer lugar, y esta es una propuesta que nosotros llevamos en el Partido Liberal Progresista y en la coalición que estamos negociando con Alianza Demócrata Cristiana, es eliminar las auditorías internas de las instituciones. Resulta que cada institución tiene su propio departamento de auditoría interna y el funcionario a cargo de la auditoría, o sea, el auditor, en teoría le responde a la Contraloría General de la República, pero en la práctica es contratado por la institución, tiene la oficina en la institución y termina convirtiéndose en un compañero de trabajo de los funcionarios de la institución. Entonces, vemos casos como el que se dio a conocer el lunes, precisamente de esta semana, que se perdió en las noticias por los escándalos de la construcción de infraestructura, pero el AIA, que el año pasado se vio en serios problemas porque facturó en exceso a sus abonados, hacen una investigación interna y en la investigación interna encuentran que sí, que metieron las patas, pero que no hay responsables y entonces no hay a quien responsabilizar, no hay a quien castigar. Entonces, eliminar las auditorías internas, todo ese personal o esas plazas se pasan a la Contraloría General de la República, que debería de funcionar como una empresa auditora, de auditoría externa. Y entonces van y mandan a hacer una auditoría en cualquier institución a un equipo que no tiene arraigo en esa institución, para que puedan preservar la objetividad. Específicamente en el tema de la obra pública, la gente, lamentablemente en Costa Rica nos encanta pensar en chiquitico. Y entonces pensamos que las empresas grandes son malas y que todo hay que dárselo a las pymes. Y ojo, yo soy, y en nuestro plan de gobierno viene toda una sección sobre cómo ayudarle a las pymes a prosperar en este país, pero con una visión de que para que una pyme prospere tiene que tener la posibilidad de crecer. Una pyme que se queda pequeña toda la vida no prosperó, ¿verdad? Pero hay temas donde las pymes no, o sea, una pyme no puede hacerse cargo de la construcción de una carretera, por ejemplo. Pero en Costa Rica agarramos los proyectos y los partimos en retazos y los sacamos a licitación en retazos. Entonces, por ejemplo, hay una carretera que debería ir desde Barranca hasta Liberia y en vez de licitarla en un solo paquete, que probablemente hubiera costado 800 millones de dólares, lo cual ninguna empresa costarricense le puede hacer frente, y eso nos hubiera obligado a hacer una licitación pública internacional e invitar a empresas de primer orden a hacerlo, decidimos partirlo en pedacitos. Entonces primero se hizo Cañas Liberia hace ya 10 años casi. Ahora se está haciendo Cañas Limonal y se está haciendo Limonal Barranca en dos segmentos separados, pero además quien haya transitado por esa carretera se va a dar cuenta de que
se está trabajando en tramitos, ¿verdad? Entonces se construyen 100 metros, después dejan 400 metros sin hacer nada, de pronto hay otra cuadrilla allá más adelante. Esto así no funciona. Los proyectos hay que sacarlos completos, grandes, porque si son grandes van a ser atractivos para empresas de primer nivel, ¿verdad? Y tiene que estar todo en el SICOP, todo el proceso de contratación tiene que ser absolutamente transparente para evitar estas situaciones. Y lo tercero que hay que hacer es cambiar la regla en la ley de contratación administrativa que permite incrementar los contratos hasta en un 50%. Porque no hay, o sea, un imprevisto que eleve el costo en un 50% no es un imprevisto. Eso es un fallo vulgar, brutal y grosero en la planificación del proyecto. Yo trabajé en la industria de la construcción y siempre en los presupuestos se ponían rubros para imprevistos. Nunca podría pasar más allá del 8, en el peor de los casos 10% del presupuesto total de la obra. No puede ser un 50%. En Costa Rica, ¿qué hacen? Dicen, ok, vamos a contratar a la empresa. Ojo, esto salió hoy en el periódico. Vamos a contratar a la empresa para que haga los tramos 3 y 4 de la circunvalación. Y después, cuando ya están contratados, le amplían el contrato para que haga el tramo 5. Y entonces el tramo 5 nunca salió a licitación pública, ¿verdad? Entonces, para empezar, yo no estoy de acuerdo con esto de hacer los tramos, ¿verdad? Insisto que yo creo que los proyectos deberían de licitarse completos para que los haga una compañía seria, en vez de licitarse en tramitos para que se repartan entre el cartel de empresas constructoras que hay en el país, ¿verdad? Pero bueno, si lo parten en pedacitos, entonces debería cada tramo de tener su propia licitación, en vez de meter un tramo completo por la vía de la ampliación del contrato, evitando la competencia en la adjudicación. Ahí hay 3 medidas específicas para combatir la corrupción y agilizar el tema de la obra pública en el país. David Acuña Murillo, que no sé si sea el que hizo la pregunta originalmente, pero tiene otra variante de la pregunta que me parece muy interesante, porque te pregunta, ¿cómo solucionamos este problema de la corrupción? Y perdóname, a lo mejor lo contestaste, Eli, pero creo que no. ¿Cómo solucionamos el problema de la corrupción que hemos visto en el país dándole más libertad, que es lo que tú propondrías, Eli? Bueno, es que en este caso no es un tema de libertad, es un tema de competencia. Bueno, es que me parece que la implicación de la pregunta de David es, como que me parece que la implicación es más libertad significaría más libertad para corromper y en cambio la solución tal vez sería más control, más regulación. Perdón, Alberto, pero este es un país hiperregulado y ahí es donde está el caldo de cultivo de la corrupción. ¿Por qué? Porque las propias autoridades saben que si sacan a licitación ese tramo número 5 de la carretera de circunvalación, solo el proceso de licitación se les va a llevar 2 años. Y entonces, en vez de sacarlo a licitación, se evitan la licitación con este loophole que tiene la ley que permite ampliar el contrato hasta un 50%. Entonces, en vez de resolver el problema simplificando los trámites para que las licitaciones se puedan hacer mucho más rápidamente, el exceso de regulaciones, de reglas, de trámites, de pasos, de procedimientos que hay que hacer, es lo que genera la corrupción. Ahí está el caldo de cultivo de la corrupción. Entonces, se trata de simplificar los trámites, se trata de aclarar las reglas, de hacer que sean fáciles de cumplir, para que no, o para disminuir el incentivo a buscar maneras, vamos a decir, creativas, eufemísticamente, de resolver el problema, ¿verdad? Entonces, o sea, yo realmente no sé exactamente cómo interpretar el término que utiliza don David de dándole más libertad. No entiendo a qué se refiere más libertad, a quién, pero desde una perspectiva liberal, lo que hay que hacer es introducir mucho mayor competencia en los procesos, en los procedimientos, en los concursos, asegurarse de que siempre haya concurso público, de que todo esté en SICOP o en un sistema de compras electrónico, transparente, donde la información se pueda ver en tiempo real, es decir, simplificar trámites, abreviar procesos,
para que no haya la necesidad de hacer otras cosas para brincarse de esos pasos. Bien, Bernie Madrigal, me parece que esta es una pregunta también muy interesante. Bernie Madrigal te dice, Eli, tu solución al empleo en zona costera es manufactura menos sofisticada, dice él que tú dijiste, pero primero se debe bajar cargas sociales, electricidad y combustible. Por ende, esa solución no la veo a corto plazo. Cronológicamente, no es funcional para el desempleo actual en esas zonas. ¿Qué otro plan existe para esa zona? Ok, a ver, tiene razón parcialmente don Bernie. Lo que pasa es que yo no dije que esa es la solución. Es que a mí me plantearon la pregunta de por qué no crear zonas francas en las zonas rurales del país y en las provincias costeras. Y la respuesta que yo di es, mire, porque las empresas de zona franca están creando empleos de un cierto nivel de sofisticación que no se encuentra, sofisticación digo yo, por el nivel de educación, el dominio de los idiomas, el dominio de la matemática, etcétera, que no se encuentran suficientes trabajadores en las zonas rurales que cumplan con esos requisitos. Entonces terminamos jalando a esas personas de las zonas rurales que tienen estas habilidades a trabajar en la GAM. Pero tenemos el ejemplo de Skype, no Skype, de Cyrix, esta compañía que opera centros de llamadas de servicio técnico y atención al cliente, que instaló una operación en Liberia hace tal vez unos 8 meses y no ha logrado llenar las plazas que quería llenar con gente de Liberia, ¿verdad? Entonces, la respuesta que yo di es sí, zonas francas sí, pero tenemos que bajar ese nivel, digamos, la producción menos sofisticada, ¿verdad? Y dije, para poder hacerlo, primero hay que hacer las cosas que bien indica ahí don Bernie, ¿verdad? Hay que reducir los costos de la energía, hay que reducir los costos del financiamiento, hay que reducir los costos de la seguridad social. Entonces, ciertamente no es una solución de corto plazo, pero sí es algo que hay que hacer desde el primer día del nuevo gobierno, ¿verdad? Para poder contar con esa herramienta. Tenemos otras ideas, tenemos otros planes, por ejemplo, por medio de la promoción de eventos deportivos y actividades culturales para reactivar la economía de las zonas rurales, de las provincias costeras, etc. Estos eventos, ¿verdad? Cada vez que se hace una carrera de bicicleta, un triatlón, una maratón o una carrera de 10 kilómetros, cuando esto se hace en comunidades rurales, tiene un impacto enorme en la economía de esas comunidades rurales. Usualmente la gente se va desde 1 o 2 días antes a dormir, llevan acompañantes, la familia, los amigos, etcétera, y entonces eso genera gastos de hospedaje, gastos de alimentación, de manera que estamos desarrollando precisamente una estrategia para promover y facilitar el desarrollo de ese tipo de actividades que hoy se hacen, pero encuentran enormes trabas. Yo el otro día hablaba con una persona que organiza todos los años una carrera ciclística y dice que el estrés hace que no valga la pena y que lo hace porque tiene compromisos internacionales, pero que el estrés es tal y la tramitología es tan brutal que solo lo hace una vez al año, ¿verdad? Cuando son eventos que pueden llegar a tener 6,000 corredores inscritos, ¿verdad? Y eso, insisto, pasa por diversas comunidades rurales, lleva actividad económica, lleva personas a estas regiones y puede tener un impacto enorme. Hay otras propuestas en las que estamos trabajando, pero en aras de poder responder otras preguntas, por lo menos dejo ahí alguna idea. Bien, Cristian Rojas tiene aquí algunos puntos que pueden ser interesantes. Dice Cristian, los datos basados en evidencia ya están ahí. ¿Cómo hacemos a la gente entender que entre menos estatismo mejor, dado que el candidato más popular es un entusiasta adicto a los subsidios? Bueno, esa es una pregunta que me la hacen muy a menudo y mi respuesta tal vez no satisface a mucha gente, pero
esa pregunta es para preguntársela a los expertos en comunicación y ciertamente estamos trabajando con expertos en comunicación para empezar a desarrollar propuestas que el público digiera y acepte y entienda que son las mejores para la población. Hay una tendencia natural de las personas a preferir aquellas opciones que le dicen, no se preocupe, no tiene que trabajar tan fuerte. Nosotros, ¿cómo se llama? Le vamos a regalar, le vamos a subsidiar, le vamos a dar techo, le vamos a hacer esto. Y entonces la gente termina votando por ese tipo de opciones sin entender que se están echando la soga al cuello, ¿verdad? Cada vez que a mí un candidato presidencial me dice, o que yo lo escucho decir en un debate, en una entrevista, vamos a crear un programa de subsidios, no sé qué, yo todo lo que me imagino es 100,000 nuevas familias bajo la bota opresora del Estado, porque eso es lo que se logra. Cuando uno acepta las dádivas del Estado, termina estando bajo control del Estado. Lo que las personas deberían de pedir es la oportunidad de superarse por sus propios medios y que el Estado le brinde las herramientas que necesita para poder hacerlo. Pero bueno, es muy difícil que la gente vaya a pedir, créeme más trabajo a mí para poder superarme en vez de regáleme cositas para poder pasarla bien. Claro, y el problema de estar regalando cositas es que eventualmente, ¿de dónde sacas el dinero para eso, no? Así es. Y crecen los déficits. Y ahí estamos. Costa Rica sabe de eso. Ese es el problema de Costa Rica. Por eso tenemos 12 años seguidos de déficit elevadísimos, ¿verdad? Desde esos 12 años, 9 de 10 ya son con déficits superiores al 5% anual. Porque la plata no alcanza para todo y menos para estar regalándola, ¿verdad? Claro. Bernie Madrigal te hace otra pregunta que aquí, bueno, yo no entiendo muy bien, yo en lo personal. Dice, Eli, ¿le dan importancia a la ciudad-gobierno? ¿Podrías pensar en una ciudad-gobierno a nivel cantonal para abaratar alquileres? Solo eso nos faltaría, 82 elefantitos blancos recorriendo todo el país. Creo que el proyecto ciudad-gobierno no debe ser descartado de buenas a primeras, porque hay una enorme concentración de entidades estatales en San José. Sin embargo, me parece que en este momento es hasta irresponsable plantearlo, porque la pandemia definitivamente va a cambiar los patrones de uso de los espacios físicos. Yo ya sé de empresas privadas que han dejado los locales que alquilaban o han vendido los edificios que tenían para alquilar espacios mucho menores, porque planean, después de la normalización post-pandemia, seguir en modalidad virtual, con trabajadores yendo a la oficina 1 o 2 veces por semana únicamente. Y entonces con eso logran reducir el espacio que necesitan en 60, 70%, y entonces mejor alquilan espacios menores. Lanzar ahora un proyecto de ciudad-gobierno que está dimensionado de acuerdo a las necesidades del gobierno pre-pandemia, insisto, es una irresponsabilidad. Podríamos terminar con enormidades de edificios que van a resultar innecesarios, ¿verdad? Así que yo en eso recomiendo mucha cautela. Insisto, me parece que en San José la idea no es descabellada por la enorme concentración de entidades públicas que hay en esta ciudad, pero pensar en hacer esto en los 82 cantones no le veo mucho sentido. No le veo mucho sentido. Juan Diego Bolaños Rodríguez te pregunta, dentro de la propuesta de fusión de instituciones públicas, ¿cuál sería el control que se tuviera que implementar para calificar la función de los empleados públicos y de verdad ver eficiencia en ellos? Okay, son dos cosas separadas, la fusión de entidades y la evaluación de los funcionarios públicos. La evaluación de los funcionarios públicos se debería de hacer independientemente de si se fusionan o no se fusionan las entidades. Ciertamente en nuestro programa de gobierno vendrá la propuesta de fusión
de entidades, de eliminación de duplicidades, para introducir eficiencias por ahí. De la mano de eso también vendrá la evaluación de los funcionarios públicos, pero insisto que son dos cosas separadas. El tema de la evaluación de los funcionarios públicos, confieso, no es un tema fácil. Yo lo he hablado con expertos en el tema y al final de cuentas todos coinciden, bueno, no todos coinciden. Los que venden sistemas de evaluación juran que son muy útiles, pero las personas que han trabajado en esto y que, digamos, no tienen un ligamen comercial con nadie, qué sé yo, lo que dicen es, mire, al final de cuentas, el sistema de evaluación siempre va a depender de sus jefes y sus compañeros de trabajo. Y entonces es muy difícil asegurar que la evaluación va a ser completamente objetiva. En el sector público muchas veces las evaluaciones son simplemente un trámite que quita tiempo y entonces para llenarlo lo más fácil es ponerle a todo sí o un check o lo que sea y salir rápidamente de eso, o no comprarse problemas con los colegas, con los compañeros trabajadores y ponerle a todo el mundo una buena calificación. Y ya lo hemos visto, en Costa Rica más del 98% de los funcionarios evaluados reciben calificaciones de excelente, cuando sabemos que la realidad no funciona así. Incluso en entidades de excelencia, nunca se encuentra uno que la práctica totalidad de los trabajadores cumplen con esos estándares de excelencia. Esto es como cuando el dictador de Siria convoca elecciones y la única duda del resultado de las elecciones es si va a ganar por el 98, por el 95 o por el 93%, ¿verdad? Las cifras no son creíbles en lo absoluto. Claro. Marta Esquivel, que es fanática tuya, te pregunta, ¿tienes algún plan de trabajo prioritario para el sector agro? Tenemos un plan de trabajo prioritario para todo el sector productivo, que está dirigido a mejorar las condiciones de producción y disminuir los costos de producción en el país, y el sector que mayor beneficio debería derivar de esto es el sector agrícola. Y esto pasa por reducir los costos de la electricidad y de los combustibles, rompiendo los monopolios, reducir los costos del crédito y del aseguramiento, metiendo competencia en esos dos mercados que están abiertos, pero la competencia no es efectiva. Eso pasa por reducir los costos de la seguridad social con un plan agresivo para dar los servicios de salud en administración, como existe hoy con las cooperativas, con las universidades privadas, lo cual le ha reducido a la caja los costos. Entonces, la idea sería universalizar eso para poder reducir aún más los costos de la caja y reducir las cuotas de la seguridad social. Por supuesto que también, conocemos y reconocemos ciertas particularidades del sector agrícola. Una gran queja que nos dan en todas partes del país es que en Costa Rica tenemos más de 10 años de que no se puede inscribir lo que ellos llaman nuevas moléculas, ¿verdad? Que son los abonos y los insecticidas y los pesticidas, con el argumento de que son contaminantes, pero no entendiendo que lo que se está utilizando hoy, que es tecnología más antigua, es mucho más contaminante. Entonces, reemplazar una cosa muy contaminante con otra que es menos contaminante tiene todo el sentido del mundo, mientras no exista una opción 100%, digamos, orgánica. La agricultura orgánica no es una opción todavía para masificar la producción, ¿verdad? Entonces, hay que resolver ese tema del registro de las moléculas. Algo hay de avance en las últimas semanas, ha habido avance en esa dirección, pero bueno, queremos asegurarnos de que eso se concrete y se materialice, y si no, pues lo haremos en nuestro gobierno, ¿verdad? Hay toda una serie de medidas. Por ejemplo, en el sector ganadero, una de las principales quejas es que para trasladar las vacas de una finca a otra, de la finca al matadero, de la finca a la subasta, necesitan emitir unas guías de transporte. Y esas guías, para empezar, cuestan dinero. Se supone, esto se hizo para evitar el robo de ganado. Entonces se supone que si un camión está transportando ganado y lo paran en carretera, tiene que tener la guía como prueba de que el ganado no es robado.
Bueno, pues resulta que los ladrones ya aprendieron cómo burlar el sistema y generarse guías legítimas para ganado robado. Entonces, los ladrones también andan con guías en la carretera, pero al pobre ganadero le toca pagar, cada vez que necesita hacer un traslado real, un traslado legítimo, le toca pagar una cantidad exorbitante de dinero, además de que el atraso de tener que ir a la oficina respectiva del MAC para tramitar. Entonces hay una serie de trámites que hay que simplificar, eliminar, pero bueno, por ahí vamos. Bien. Eli, se te acabó el saldo. Qué barbaridad. No sé, toda la semana se acaba el saldo. Algo estamos haciendo mal, Alberto. Definitivamente. Despídete de tu público, mi querido Eli. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Siempre es un placer estar por acá, siempre es un placer responder sus preguntas. Y siento que cada semana se van poniendo más interesantes y más variadas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos. Les envío un caluroso saludo, un fuerte abrazo. Gracias a ti, Alberto, como siempre, a nuestro amigo Andrés Quintana por darnos el espacio en la radio. Y nos vemos de hoy en 8. Nos escuchamos. Muchísimas gracias, Eli, te lo agradezco. Espero verte dentro de 8 días. Y muchísimas gracias a ustedes por sus preguntas. Muchísimas gracias a los que no preguntaron, pero escucharon atentamente. Y espero que terminen su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.